Riley Brennan tenía 4 minutos para convencer a alguien, a cualquiera, de que merecía la pena salvarla, o se convertiría en otra estadística más para la primavera. Durante 9 meses había sobrevivido en las calles de Cincinnati tras escapar del hombre que se suponía que debía protegerla. Pero lo que ocurrió cuando se arrodilló sobre el hormigón helado para salvar a la hija de un desconocido desencadenaría la mayor movilización de la hermandad en la historia de Ohio, y lo que nadie vio venir. La chica a la que todos habían ignorado estaba a punto de convertirse en intocable. Dale a suscribirse si crees en los héroes de verdad. Comenta desde dónde lo estás viendo y compártelo con alguien que necesite recordar que los protectores aún existen. Ahora, déjame contarte el día en que Riley Brennan se convirtió en intocable. Por favor, no te mueras. Por favor, no puedo ver morir a otra persona. Las palabras salieron entrecortadas, desesperadas, entre las compresiones que los brazos desnutridos de Riley apenas podían mantener. 8 minutos. Llevaba 8 minutos haciendo la reanimación cardiopulmonar. Sus muñecas gritaban de dolor por una vieja fractura que nunca se había curado bien. Su visión se nublaba por el agotamiento, la neumonía y 9 meses sin comer lo suficiente. Pero no podía parar. No podía dejar que Sofía Martínez, esta chica a la que nunca había conocido, esta adolescente con una chaqueta demasiado grande de los Hells Angels, se desvaneciera en una acera helada mientras 30 personas formaban un círculo y grababan con sus teléfonos. Sábado por la mañana, 10 de febrero, 8:43 am, 20, pero la sensación térmica era de 18 de Gatorans. Riley llevaba 3 horas sentada contra la pared de ladrillo fuera de Riverside Roastery, tratando de absorber el calor a través de una taza de café desechada que había sacado de la basura, viendo a la gente entrar y salir de la cafetería artesanal como si fuera invisible, lo cual era cierto para la mayoría de ellos. La sudadera azul marino de gran tamaño que llevaba, una XL de hombre, con los puños deshilachados y un agujero quemado en la manga derecha, no servía de casi nada contra el invierno de Ohio. Las zapatillas rosas de caña alta que llevaba en los pies estaban sujetas con imperdibles y cinta adhesiva. Pesaba 44 kilos y medía 1,63 ram. Tenía 17 años, pero parecía tener más bien 14, porque el hambre hace eso. Te hace más pequeña, te hace desaparecer. Esa mañana ya la habían rechazado 4 veces. La joven pareja con abrigos de invierno a juego que se alejó como si tuviera una enfermedad cuando les pidió unas monedas. El anciano que llamó al barista para preguntarle si se le permitía estar allí, hablando de Riley en tercera persona mientras ella estaba allí de pie. La universitaria con un libro de texto de trabajo social que le dijo: «Estoy estudiando, no puedo ayudarte», sin siquiera levantar la vista. Pero el cuarto rechazo había destrozado algo que Riley no sabía que aún le quedaba por romper. Progresión narrativa orquestada con detalles sensoriales y ritmos emocionales. Bien, estoy estableciendo la escena. Ahora tengo que continuar con el cuarto rechazo, el grupo de la iglesia, el rechazo hipócrita. Luego pasar al colapso de Sofía y la acción de Riley. Necesito desplegar anclajes sensoriales, el sonido de sus zapatillas, la imagen de sus manos, etc., y abrir bucles. Déjame continuar construyendo la primera etapa hacia el momento de la súplica. El grupo de la iglesia, 4 mujeres de entre 50 y 60 años, todas con camisetas a juego del ministerio Fe en Acción. Riley las había oído planear un evento de ayuda a las personas sin hogar, discutiendo cómo ayudar a gente como ella. La ironía era tan evidente que Riley podía saborearla. Se había acercado con cuidado, con voz suave, y les había preguntado si sabían de algún refugio con plazas libres. La líder había mirado a Riley como si fuera un problema que había que resolver, no una persona a la que había que ayudar. «Cariño, las limosnas no ayudan. Tienes que asumir la responsabilidad de tus decisiones. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos». El sonido de la puerta de la cafetería al abrirse salvó a Riley de tener que responder. Retrocedió, se retiró a su lugar junto a la pared de ladrillo y se envolvió el torso con sus delgados brazos.
Porque eso es lo que haces cuando intentas hacerte más pequeña, intentar ocupar menos espacio en un mundo que te ha dejado claro que no hay espacio para ti. Fue entonces cuando Sofía Martínez salió. Tenía 16 años, el pelo oscuro recogido en una coleta y llevaba la chaqueta de cuero de Hell's Angel de su padre porque se la había pedido prestada esa mañana, y él se había reído y le había dicho, «De todos modos, te queda mejor a ti, mija». Sofía dio 3 pasos. Se llevó la mano al pecho. La taza de café se le resbaló de los dedos y se rompió en el helado pavimento. Riley lo vio a cámara lenta. Cómo se abrieron los ojos de Sofía, cómo se le doblaron las rodillas, cómo su cuerpo golpeó el cemento con un sonido que resonaría en las pesadillas de Riley durante meses. Y a su alrededor, 20, 30 personas. El ajetreo del sábado por la mañana. Los teléfonos sacados inmediatamente para grabar, mirando a través de las pantallas. Nadie se movió, nadie se agachó para ayudar. Y Riley entendió algo en ese instante. Algo sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo la gente puede ser testigo del sufrimiento y aún así elegir la comodidad por encima del valor, sobre lo fácil que es filmar una tragedia, pero lo aterrador que es tocarla. Sus zapatillas de gran tamaño rasparon el cemento mientras se ponía en pie a toda prisa. El arrastrar de pies se convirtió en una carrera. Recorrió 12 metros en segundos que parecieron horas. Su mochila rebotaba, su muñeca rota le dolía, sus pulmones ya luchaban contra la neumonía, ardiendo con cada respiración. Se arrodilló con fuerza junto a Sofía, con las manos ya en posición, la voz de su madre en su cabeza. Sarah Brennan, enfermera de urgencias durante 15 años antes del accidente de coche que se lo llevó todo. Sarah, que le había enseñado a Riley a hacer la reanimación cardiopulmonar a los 12 años, porque nunca se sabe cuándo serás la única que puede ayudar. Riley comprobó si respiraba. Nada. Comprobó el pulso. Nada. Que alguien llame al 911. Su voz se quebró, ronca por la falta de uso y la exposición al frío. Pero sus manos ya estaban entrelazadas, ya colocadas sobre el esternón de Sofía, ya comenzando las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. El ritmo que su madre le había inculcado. El ritmo de Staying Alive. Estúpida canción. Tempo perfecto. 30 compresiones. 2 respiraciones. Repetir. No pares. No pares hasta que llegue la ayuda o la persona respire. 30 compresiones a la profundidad adecuada hacen que te ardan los brazos. Los hombros gritan de dolor para alguien del tamaño de Riley. Desnutrida, débil, ya enferma. Significaba superar límites que no sabía que tenía. Después de 2 minutos, su visión comenzó a nublarse. Después de 4, notó el sabor de la sangre en la boca por morderse el labio para mantenerse concentrada. Después de 6, las lágrimas le corrían por la cara, porque esta niña no podía morir. No podía morir mientras todos miraban. «Por favor», sollozó Riley, sin dejar de hacer compresiones. «Por favor, no mueras. Por favor, no puedo ver morir a otra persona». El círculo de cámaras de teléfonos a su alrededor le parecía un juicio, como espectadores en una ejecución, grabando la desesperación de Riley, grabando su fracaso porque Sofía seguía sin respirar. Lo que Riley no veía, no podía ver a través de sus lágrimas y su agotamiento. Había un hombre entre la multitud haciendo una llamada telefónica. «Reaper, tienes que venir ahora mismo a Riverside Roastery. Es Sofía. Se ha desmayado. Un chico sin hogar le está haciendo la reanimación cardiopulmonar, pero ven rápido». Miguel Reaper Martínez estaba a 3 metros de distancia cuando sonó su teléfono. Capitán de ruta de la sección de Ohio de los Hells Angels, 39 años. Exmédico de la Infantería de Marina, con 2 misiones en Irak, había salvado 40 vidas en combate. Un nuevo trauma cuando lo oyó. En 30 segundos estaba en su moto, rugiendo por las calles de Cincinnati a una velocidad que le habría valido un arresto si le hubiera importado algo más que llegar hasta su hija. Minuto 7. A Riley le temblaban tanto los brazos que apenas podía mantener las compresiones. Sus manos,
marcadas por quemaduras de cuerda y con una vieja quemadura de cigarrillo en el dorso de la derecha, resbalaban por el sudor a pesar del frío. Vamos, susurró. Vamos, vamos, vamos. Minuto 8. El pecho de Sofía se sacudió. Una respiración húmeda y desesperada. Abrió los ojos, desenfocados, aterrorizados, pero abiertos. Riley se sentó, temblando, sollozando, las manos cubiertas de manchas de café y arena de la acera. 8 minutos de RCP. 2 minutos más de lo que la mayoría de la gente puede mantener con presiones efectivas. Había superado todos los límites físicos de su cuerpo. Las sirenas en la distancia se acercaban y luego un sonido que ahogaba todo lo demás. El rugido profundo y atronador de un motor de motocicleta llevado al límite. La Harley Davidson de Miguel Martínez irrumpió en el aparcamiento. Se bajó de la moto antes de que se detuviera por completo. 1,88, 109 kilos de cuero, tatuajes y furia protectora. Abarcó la escena de un solo vistazo. Su hija en el suelo, con el oxígeno volviendo a su cuerpo. Los paramédicos acababan de llegar y esta adolescente esquelética estaba sentada en el cemento helado, como si estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos. Sus miradas se cruzaron. Miguel había visto antes a personas heridas en Fallujah, en Ramani, en hospitales de campaña donde chicos apenas mayores de edad sangraban en camillas de lona. Sabía cómo era la supervivencia, lo que costaba. Esta chica había sobrevivido a algo, a muchas cosas, al tipo de cosas que te dejan vacío y solo te dejan el núcleo. Se movió lentamente, deliberadamente, como se acerca uno a algo herido que podría salir corriendo. Se arrodilló frente a Riley, sin romper el contacto visual. Luego se quitó la chaqueta de cuero, con el escudo de los Hells Angels visible debajo, y se la puso a Riley sobre los hombros temblorosos. La chaqueta le quedaba enorme. Estaba caliente por el calor de su cuerpo, olía a cuero y a escape de moto, y a algo que Riley casi había olvidado que existía. Seguridad. Le ha salvado la vida a mi hija. La voz de Miguel era firme, tranquila, la voz de un hombre que había hecho promesas en zonas de guerra y las había cumplido. Ahora estás a salvo. Riley no podía hablar, solo podía mirar a este hombre que encarnaba todos los estereotipos de peligro que toda su vida le había enseñado a temer. Tatuajes que cubrían ambos brazos, cicatrices en los nudillos, un apodo como Reaper que debería haberla aterrorizado. Pero él le había dado su chaqueta. Se había interpuesto entre ella y la multitud que seguía filmando. Las había mirado a los ojos, de forma directa, firme, sin vacilar. La había visto, realmente las había visto. Luego hizo algo que conmovió profundamente a Riley. Miguel se llevó el puño derecho al corazón y luego lo extendió hacia Riley con la palma hacia arriba. El gesto de los motociclistas para mostrar el más profundo respeto. Una deuda de sangre. Gracias, dijo. Gracias por no marcharte. Desde la camilla, Sofía extendió débilmente la mano y encontró la máscara de oxígeno de Riley, que se empañaba con cada respiración que no habría tomado si no fuera por este desconocido. Gracias, susurró Sofía. Gracias por no marcharte. El cuaderno de Riley cayó de su mochila mientras los paramédicos la ayudaban a levantarse. Páginas cubiertas con la letra de su madre de hacía años. Instrucciones de reanimación cardiopulmonar. Notas de anatomía y entradas más recientes. Fechas y horas. Palabras que había escrito textualmente porque sabía que algún día podrían ser la única prueba que tuviera. Miguel se fijó en ello. Se fijó en la terminología médica, en la cuidadosa documentación, en la forma en que Riley se movía, favoreciendo su muñeca izquierda, en la respiración superficial de alguien que lucha contra una infección. ¿Cómo te llamas?, le preguntó en voz baja. Riley, respondió ella en un susurro apenas audible. Riley Brennan. Riley. Miguel asintió con la cabeza. Soy Miguel, mis hermanos me llaman Reaper, y necesito que entiendas algo. Has salvado a mi hija. Eso significa que ahora estás bajo la protección del club. No es caridad, es una deuda de sangre. ¿Lo entiendes? Riley negó con la cabeza.
No lo entendía. No podía procesar lo que estaba pasando porque 9 meses en la calle le habían enseñado que a las chicas como ella no les pasaban cosas buenas. Vas a venir con nosotros, continuó Miguel, al hospital. Necesitas atención médica. No discutas. Puedo verlo. Y luego me dirás quién te hizo daño, porque también puedo verlo. Las quemaduras de la cuerda en tus muñecas. La forma en que te estremeciste cuando me moví. El hecho de que tengas 17 años y duermas en la calle en febrero. No puedo. La voz de Riley se quebró. No puedo ir al hospital. Lo llamarán. Me enviarán de vuelta. ¿Quién es él? Riley miró a Miguel, a este hombre que acababa de jurar proteger a una desconocida, a su hija en la camilla, respirando porque Riley se había negado a rendirse, al cuaderno en manos de Miguel, con el estetoscopio de su madre guardado dentro, lo único que le quedaba de Sarah Brennan, y tomó una decisión, el tipo de decisión que lo cambia todo. Marcus Webb, el novio de mi madre. Se suponía que debía cuidar de mí después de su muerte. En cambio, me encerró en un sótano, me mató de hambre, me rompió la muñeca, se gastó mi herencia y le oí decir por teléfono que para primavera ya no estaría viva, que a los niños de la calle les pasan accidentes. Las palabras salieron a borbotones. 9 meses de silencio rotos como una presa. Miguel apretó la mandíbula, cerró los puños, pero su voz se mantuvo firme. ¿Cuánto heredaste? $180,000 del seguro de vida de mi madre. Yo soy la beneficiaria, pero él es el fideicomisario hasta que cumpla 18 años. Eso es dentro de 9 meses. Ya se ha gastado la mayor parte. Y si muero antes de noviembre, él se queda con lo que quede. Miguel se levantó, sacó su teléfono y hizo una llamada que lo cambiaría todo. Sacerdote, soy Reaper. Su voz había cambiado. Orden militar. Necesito a todos los hermanos en un radio de 200 millas en la sede del club ahora mismo. Una pausa. La voz al otro lado dijo algo. Tenemos a una menor, 17 años. Ha escapado de los malos tratos. Su tutor se ha gastado su herencia y está esperando a que muera en la calle para quedarse con el resto. Acaba de salvarle la vida a Sofía. Otra pausa. Sí, todos y cada uno de ellos. Miguel miró a Riley. La línea se cortó y eso fue todo lo que hizo falta, porque eso es lo que significa la hermandad. En 30 minutos, los teléfonos de todo Ohio estaban sonando. Los mensajes de texto volaban. Se hicieron llamadas de emergencia a todos los miembros, a todos los aspirantes, a todos los hermanos que alguna vez habían llevado la chaqueta de los Hells Angels. En el centro médico de la Universidad de Cincinnati, Riley estaba sentada en una sala de exploración envuelta en la chaqueta de Miguel. Una doctora, la doctora Patricia Vázquez, que más tarde sería fundamental para todo, trabajaba con delicadeza, documentando las lesiones, tomando fotografías, anotando la desnutrición grave, la neumonía sin tratar, las fracturas parcialmente curadas, el IMC de 14,8. La doctora Cora Vázquez dijo en voz baja, Riley, tienes un peso peligrosamente bajo. Tu cuerpo está empezando a fallar. Otro mes así. No terminó la frase. No era necesario. Miguel se sentó en un rincón, en silencio, asimilando cada palabra, cada prueba. ¿La muñeca? Preguntó. Se la rompió hace 11 meses. Nunca se le colocó correctamente y se curó de forma incorrecta. Necesitará cirugía para corregirlo, pero ahora mismo tenemos que tratar la desnutrición y la infección. Y las quemaduras de la cuerda. La doctora Vázquez miró a Miguel a los ojos. Son compatibles con una inmovilización prolongada, semanas, posiblemente meses. La piel muestra traumatismos repetitivos. Miguel asintió una vez y volvió a sacar su teléfono. Esta vez llamó a otra persona, alguien cuyo apodo era Bones, porque Gerald Thompson había pasado 20 años como detective de homicidios en Cincinnati antes de jubilarse anticipadamente debido a la corrupción que había presenciado. Bones, te necesito en UC Medical ahora mismo y trae un micrófono oculto. Tenemos que preparar un caso. 30 minutos más tarde, Gerald Thompson entró en la sala de exploración. Tenía 52 años, pero seguía comportándose como un policía.
Conocía la ley al dedillo. Sabía qué normas se podían saltar y qué líneas no se podían cruzar nunca. Detrás de él venía Jason Park, de 28 años, el miembro más joven, ex inteligente del ejército, capaz de extraer pruebas digitales de dispositivos que la gente creía haber borrado por completo. Riley volvió a contar su historia, esta vez con más detalles. La progresión del abuso, el aislamiento, los fallos del sistema. Llamé a los servicios de protección infantil hace 8 meses, dijo Riley. Vinieron a casa. Marcus les enseñó un dormitorio falso, no el trastero del sótano en el que realmente me alojaba. Les enseñó registros falsos de educación en casa. El asistente social dijo que todo parecía estar bien. Caso cerrado. ¿El nombre del asistente social? Preguntó Bones anotándolo todo. Robert Hayes. ¿Y tú intentaste presentar una denuncia policial? Riley asintió. Hace 6 meses fui a la comisaría del Distrito 1 y les dije que me retenían contra mi voluntad. El agente llamó a Marcus. Marcus apareció con documentos que decían que tenía problemas de conducta y antecedentes de mentiras. El agente me dijo que dejara de hacer perder el tiempo a la policía y me envió de vuelta con él. Se le quebró la voz. El castigo por ese intento fue severo. Bones y Wire intercambiaron miradas. Sabían lo que eso significaba. Conocían el patrón. ¿Y el aspecto financiero? Preguntó Wire. Mencionaste la herencia. Riley sacó el cuaderno de su mochila. Las páginas estaban protegidas con una bolsa de plástico. Dentro había fechas, horas, conversaciones que había escuchado, extractos bancarios que había fotografiado antes de escapar, documentos del seguro. Mi madre murió hace 14 meses. Accidente de coche, colisión con un solo vehículo. Marcus dijo que era hielo en la carretera, pero el informe del accidente decía que esa noche había 45 de gabriel. No había hielo y los frenos estaban muy desgastados, a pesar de que el coche solo tenía 3 años. Dios, suspiró Wire. La póliza del seguro me pagó $180,000. Marcus es el fideicomisario. Encontré extractos bancarios que muestran que hasta ahora ha retirado $127,000. Ha pagado su hipoteca, ha comprado una camioneta y ha saldado sus deudas de juego. Quedan unos $53,000. Riley pasó a una página concreta de su cuaderno. Su letra era cuidadosa y precisa a pesar de las circunstancias. 3 semanas antes de escapar, le oí hablar por teléfono. Era tarde por la noche y él pensaba que yo estaba dormida en el sótano. El conducto de ventilación transmitía el sonido desde la cocina. Leyó textualmente. Marcus dijo, «Sí, sé que suena mal, pero el dinero casi se ha acabado. Ella cumple 18 años en noviembre. Entonces perderé el control de todo». No estoy sugiriendo nada. Mira, los accidentes ocurren. Los niños de la calle sufren sobredosis, mueren congelados, son agredidos. Si ocurriera algo de forma natural, los $53,000 restantes me corresponderían a mí como pariente más cercano, ya que ella no tiene familia. La sala quedó en silencio, un silencio pesado. El tipo de silencio que se produce cuando el mal se convierte en realidad en lugar de ser teórico. Riley siguió leyendo. Entonces Marcus dijo, «No es como con Sarah. Eso fue realmente un accidente. Esto es solo dejar que la naturaleza siga su curso. Dejo de alimentarla, hago que el invierno sea lo suficientemente duro. O huye o se pone enferma. De cualquier manera, se resuelve por sí solo. Para la primavera, esto habrá terminado. Un funeral. Una triste historia sobre una adolescente problemática. Y yo podré por fin seguir adelante con mi vida». Bones cerró su cuaderno, miró el cable y luego a Miguel. «Necesitamos a Priest», dijo Bones, «porque no se trata solo de proteger a Riley. Se trata de asegurarnos de que Marcus Webb nunca vuelva a ver la luz del día». Miguel asintió y miró a Riley. «Dijiste que tu cumpleaños es en noviembre. ¿Cuándo exactamente?» «El 3 de noviembre. 9 meses. Ese es el tiempo que necesitas sobrevivir para recuperar tu herencia, para liberarte legalmente de él». Miguel se inclinó hacia adelante. «Riley, lo juro por la vida de mi hija, por el aliento que acabas de devolverle. Ese hombre nunca volverá a tocarte.
Ahora estás bajo la protección del club. No es caridad, es una deuda de sangre. Protegemos a los nuestros, y tú acabas de convertirte en uno de los nuestros. ¿Me entiendes? Ya no estás sola. Le tendió la mano. Riley la miró fijamente, condicionada a esperar daño de las manos de los hombres adultos. Pero Miguel esperó, no la presionó, solo la mantuvo allí, ofreciéndola sin exigirla. Lentamente, Riley colocó su mano delgada y llena de cicatrices en la de él, tatuada y callosa. Él la agarró con suavidad, pero con firmeza. Su otra mano cubrió las dos. Por mi honor como padre y hermano, ahora estás a salvo. Y por primera vez en 9 meses, Riley creyó que tal vez podría estarlo. Lo que Riley no sabía, lo que aún no podía saber, era que a 80 kilómetros de distancia, Victor Priest Dalton estaba leyendo el mensaje de texto de Miguel. El presidente del club, de 58 años, antiguo capellán del ejército convertido en líder de los Hells Angels, un hombre que había perdido a su propia hija por culpa de la violencia doméstica hacía 15 años y que desde entonces se había dedicado al asegurarse de que ningún otro niño corriera la misma suerte. Priest leyó el mensaje 2 veces. Luego se levantó, caminó hasta el centro de la sede del club e hizo un anuncio que se extendería por las 3 secciones de Ohio. Hermanos, tenemos a una chica de 17 años llamada Riley Brennan que acaba de salvar la vida de la hija de Reaper. Lleva 9 meses en nuestras calles, huyendo de un hombre que se suponía que debía protegerla. Un hombre que le ha robado su herencia y está esperando activamente a que muera para quedarse con el dinero. Un hombre que mató a su madre por el dinero del seguro y ahora planea hacer lo mismo con ella. La sala se quedó en silencio. 40 hombres, todos con sus chaquetas, todos esperando. Esto no es una solicitud de voluntarios. Es una movilización. Quiero que todos los hermanos de Cincinnati, Columbus y Cleveland estén listos para partir mañana al amanecer. Vamos a investigar a Marcus Webb. Vamos a construir un caso que lo envíe a la cárcel por el resto de su miserable vida. Y nos aseguraremos de que Riley Brennan sobreviva para celebrar su 18 muerte o cumpleaños. Priest miró a su alrededor a los hombres que habían luchado en guerras, que habían perdido a seres queridos, que habían elegido la hermandad por encima de todo lo demás. ¿Todos a favor? ¿Por un momento? Nada. Solo el tic-tac del reloj de la pared y el sonido lejano del tráfico fuera. Entonces, todas las manos se levantaron. Sin un momento de vacilación, sin una sola voz en contra, 40 hombres votaron por unanimidad para ayudar a una chica a la que nunca habían conocido, porque eso es lo que realmente significa la palabra hermano. A medianoche, los mensajes de texto habían llegado a todas las secciones de Ohio. A las 12 a.m., los hermanos estaban cargando camiones, preparando motos, haciendo arreglos. Al amanecer, comenzaría la mayor movilización coordinada en la historia de los Hells Angels de Ohio. 180 motocicletas, 3 secciones, una misión. Proteger a Riley Brennan, destruir a Marcus Webb, demostrar que la justicia no siempre viene de las placas. A veces viene del cuero y el cromo, y de hombres que entienden que proteger a los vulnerables es un deber sagrado. Y todo comenzó porque una chica sin hogar se negó a pasar de largo ante alguien que necesitaba ayuda. Porque Riley Brennan había aprendido de su madre que hay que actuar cuando eres el único que puede hacerlo, que el valor no es la ausencia de miedo, es elegir arrodillarse sobre el cemento helado y luchar contra la muerte durante 8 minutos mientras todos los demás se limitan a mirar. Marcus Webb había cometido un error de cálculo crítico. Había dado por sentado que Riley estaba sola, que moriría invisible en las calles donde a nadie le importaba, que su plan funcionaría porque el sistema ya le había fallado 4 veces. Lo que no tuvo en cuenta fue que, a veces, las personas que parecen más peligrosas son precisamente las que arrasarían el infierno para proteger a un inocente. Y los ángeles del infierno estaban a punto de enseñarle esa lección de una forma que nunca olvidaría. El amanecer llegó a Cincinnati a las 6:47 m del 11 de febrero. La temperatura había bajado a 15 grados durante la noche.
El hielo se cristalizó en los cables eléctricos. Las ventanas se empañaron por la condensación y desde 3 direcciones diferentes comenzó a oírse un estruendo. No era el tiempo, eran motores. El estruendo comenzó bajo, lejano, como una tormenta que se avecinaba desde el horizonte. Luego se convirtió en un rugido que sacudió las ventanas de Elm Street y activó las alarmas de los coches en 6 manzanas. 180 motocicletas convergiendo en una sola dirección. La casa de Marcus Webb, 2647 Thornhill Drive, barrio de Oakley, suburbano y tranquilo. El tipo de lugar donde nunca pasa nada malo porque todo el mundo se ocupa de sus asuntos. La formación se desplegó en filas disciplinadas, compactas, fluidas, entrenadas durante años de conducción conjunta. Llegaron como una tormenta. Chaquetas de cuero con la misma insignia. El cromo brillando a la luz del amanecer. Rostros decididos. Ahora quizá estés pensando que 180 Hells Angels rugiendo hasta una casa suburbana significa puños preparados, ventanas rotas, caos en ciernes. Esa es la historia que esperabas, ¿verdad? Quizás hace años eso es exactamente lo que habría pasado. Pero Priest no construyó una hermandad basada en la ira. La construyó basándose en la precisión. Las motos se estacionaron en perfecta formación a ambos lados de Thornhill Drive. Los motores se apagaron en oleadas hasta que solo quedó el silencio. El repentino silencio después de todo ese ruido se sentía pesado y expectante. 180 hombres de pie, sin moverse, sin gritar, simplemente presentes. Un muro de cuero, tatuajes y poder controlado. Priest estaba en el centro. Victor Dalton, 58 años, barba plateada bien recortada, gafas de lectura colgadas de una cadena alrededor del cuello, antiguo capellán del ejército que había aconsejado a soldados que habían pasado por un infierno. Perdió a su hija Jessica hace 15 años a manos de un novio que la mató a golpes mientras los vecinos oían los gritos y no hacían nada. Desde entonces, todos los casos habían sido personales. Miró a los hermanos reunidos. Miguel Reaper Martínez a su derecha, el hombre cuya hija había iniciado todo esto. Gerald Bones Thompson a su izquierda, el exdetective con 20 años de experiencia en el funcionamiento de los sistemas. Jason Wire Park detrás de ellos con bolsas llenas de herramientas forenses. Y Patricia Doc Vázquez, la única mujer oficial del club, enfermera de urgencias, que había trabajado con la madre de Riley, Sarah, años atrás, reconoció el estetoscopio de inmediato. ¿Todos tienen clara la misión? La voz de Priest transmitía autoridad sin necesidad de levantar el tono. Esta es una operación para recabar pruebas. No estamos aquí para vengarnos. Estamos aquí para construir un caso tan sólido que Marcus Webb pase el resto de su vida entre rejas. Lo haremos bien, lo haremos de forma legal. Y lo haremos tan a fondo que todos los sistemas que le fallaron a Riley tendrán que responder por ello. Todos asintieron con la cabeza, caras sombrías, hombres que entendían la misión. Bones Wire, tú te encargas de los documentos. Doc, enlace médico, coordínate con los médicos de Riley. Reaper, tú vienes conmigo. Vamos a ir puerta por puerta en esta calle, recogiendo declaraciones de los vecinos que vieron cosas y no dijeron nada. La operación comenzó con la eficiencia coordinada de hombres que llevaban años trabajando juntos. No se trataba de una protesta impulsada por la ira. Era una postura pacífica, con precisión militar. Wire se acercó primero a la casa de Marcus, no para entrar por la fuerza, lo que habría contaminado cualquier prueba que documentar. Recorrió el perímetro con una cámara, fotografiándolo todo. La ventana del sótano, tan pequeña que apenas cabría un gato. El candado visible en lo que debería haber sido la puerta de la despensa. La nueva Ford F-150 en la entrada. Los $43,000 de la herencia de Riley aparcados en la entrada de Marcus. Mientras tanto, Bones llamó a la puerta del 2845 de Thornhill, la casa de al lado. Dorothy Patterson abrió la puerta. 67 años, llevaba 12 años viviendo allí, con rulos en el pelo
y envuelta en un albornoz para protegerse del frío. La señora Patterson Bones le mostró su antigua placa de detective, técnicamente caducada, pero la mayoría de la gente no la comprobaba. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su vecino, Marcus Webb. Dorothy abrió mucho los ojos al ver la pared de motocicletas que se alineaban en su calle. No quiero problemas. Señora, el problema ya ocurrió. Ahora solo lo estamos documentando. ¿Alguna vez escuchó algo preocupante en la casa de Marcus? ¿Algún ruido? ¿Algún incidente relacionado con Riley Brennan? Las manos de Dorothy temblaban mientras se agarraba al marco de la puerta. La chica, su hijastra. Creo que la oí llorar a altas horas de la noche. A veces gritaba y luego se callaba de repente. ¿Con qué frecuencia? Semanalmente, quizá más. Durante meses, Dorothy no pudo mirar a los ojos a Bones. Pensé en llamar a alguien, a la policía, a los servicios sociales, a alguien. Pero Marcus es muy respetado. Es diácono en la iglesia, entrenador de fútbol, y yo no quería hacer suposiciones. No quería acusar a un buen hombre de algo si me equivocaba. ¿Alguna vez viste a Riley? Una vez, hace unos 8 meses, estaba sacando el correo del buzón. Estaba muy delgada y tenía moretones en los brazos. Me miró como si quisiera decirme algo, pero entonces salió Marcus y ella se quedó paralizada, como un ciervo. Él me sonrió, la rodeó con el brazo y la llevó de vuelta adentro. Pero la forma en que se movía, como si esperara que la golpearan, Bones lo anotó todo. La señora Patterson Riley lleva 9 meses sin hogar, viviendo en la calle. Marcus le dijo a todo el mundo que se había escapado, pero la verdad es que huyó. La estaba matando de hambre, encerrándola en un sótano, robándole su herencia. ¿Alguna vez sospechaste? La voz de Dorothy se quebró. Sabía que algo iba mal. Es solo que no quería ser yo quien empeorara las cosas. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si llamaba a la policía y arruinaba su vida por nada? Ahora lloraba. Pero no me equivoqué, ¿verdad? Y esa chica sufrió porque yo elegí la comodidad en lugar de la valentía. Gracias por su sinceridad, señora. Necesitamos que haga una declaración oficial. 3 puertas más abajo, Reaper llamó a la puerta del 253 de Thornhill. James Chen respondió. 4 años. Antiguo profesor de la escuela de Riley, a la que asistía antes de que Marcus la sacara, alegando que la educaría en casa. Señor Chen, tengo entendido que usted enseñó a Riley Brennan en el Instituto Lincoln hace 2 años. James palideció. ¿Está bien? ¿Riley está bien? Apenas está viva, no gracias al sistema que se suponía que debía protegerla. Usted presentó un informe sobre ella, ¿verdad? Cuando notó los moretones, la pérdida de peso. James asintió lentamente. Hace 14 meses. Riley vino a la escuela con un ojo morado. Dijo que se había caído. Pero llevo 20 años enseñando. Sé cómo es el maltrato. Presenté un informe al director. Documenté todo. Fotografías, observaciones, cronología. ¿Qué pasó con ese informe? Nada. Absolutamente nada. El director me llamó a su oficina y me dijo que Marcus Webb era un miembro respetado de la comunidad, que debíamos tener cuidado al hacer acusaciones sin pruebas. 2 semanas después, Riley dejó de ir a la escuela. Marcus presentó los documentos para la educación en casa. Llamé a los Servicios de Protección Infantil, CPS, para hacer un seguimiento. Dijeron que habían investigado y no habían encontrado nada preocupante. No insistió más. James bajó los hombros. Debería haberlo hecho. Dios, debería haberlo hecho. Pero tenía que proteger mi trabajo, pensar en mi familia, y el sistema decía que ella estaba bien. Así que me dije a mí mismo que quizá había exagerado. Quizá había visto maltrato donde solo había un niño torpe y un tutor con exceso de trabajo. Miró a Reaper. He pensado en Riley todos los días durante un año. Me preguntaba dónde estaría, si estaría bien, y ahora me dices que estaba en la calle porque no luché lo suficiente. Señor Chen lo intentó. Eso es más de lo que hicieron la mayoría de las personas. Pero sí, el sistema falló y vamos a documentar cada uno de los fallos para que no vuelva a suceder. A las 9 de la mañana, Bones y Reaper habían recogido las declaraciones de 6 vecinos,
cada una con variaciones sobre el mismo tema. Vi algo, oí algo. No hice nada porque no quería entrometerme, no quería equivocarme, no quería tener problemas. Mientras tanto, Wire estaba en la oficina de registros públicos del centro. Sacó los registros financieros de Marcus Webb, los que eran públicos. Registros de propiedad que mostraban el pago de la hipoteca. Matrícula del nuevo camión. Documentos judiciales que mostraban que Marcus había solicitado la tutela de Riley tras la muerte de Sarah. Pero fueron los documentos del seguro los que dejaron helado a Wire. Escondida en la misma carpeta que la póliza de Riley, los $180,000 que se suponía que iban a asegurar su futuro, había otra póliza, una más antigua, contratada por Sarah Marie Brennan hacía 8 años. Beneficiario, Marcus Anthony Webb. Importe del pago, $180,000. Fecha de fallecimiento, 15 de marzo de 2023. Pago procesado, 20 de mayo de 2023. Y debajo, una nota en el expediente del investigador que había sido marcada como muerte accidental resuelta. Pero el forense había añadido un comentario. Fallo sospechoso del sistema de frenos, dada la antigüedad del vehículo y los registros de mantenimiento. Se recomienda una investigación más profunda. Esa recomendación había sido ignorada. Wire sacó su teléfono, llamó a Bones. Tenemos un patrón. La muerte de Sarah Brennan no fue un accidente. Marcus la mató por el dinero del seguro y luego se posicionó como tutor de Riley para robarle también su herencia. Esta es su segunda víctima. Bones transmitió esa información a Priest. El presidente del club cerró los ojos y respiró lentamente. Cuando los volvió a abrir, su voz era firme como el acero. Entonces nos aseguraremos de que no haya un tercer cable. Consigue todos los registros financieros a los que puedas acceder legalmente. Quiero ver cada dólar que Marcus gastó de ambos pagos. Bones, ponte en contacto con el forense que trabajó en el caso de Sarah. Consigue su opinión profesional por escrito. Doc, coordínate con los médicos actuales de Riley para obtener un testimonio sobre su condición física y lo que indica sobre el abuso prolongado. A las 11 a.m., Bones llamó a Robert Hayes, el asistente social de CPS que había investigado el caso de Riley hacía 8 meses y lo había cerrado tras una visita. Señor Hayes, soy Gerald Thompson. Estoy investigando el caso de Marcus Webb. Usted realizó una visita domiciliaria en junio del año pasado en relación con Riley Brennan. ¿Puede explicarme lo que encontró? La voz de Robert se puso a la defensiva de inmediato. Seguí el protocolo. Visité el hogar sin previo aviso. Marcus me mostró la habitación de la niña, limpia y adecuada. Me mostró materiales educativos para la educación en el hogar. La niña parecía sana y la casa estaba bien cuidada. No había pruebas de abuso o negligencia. ¿Entrevistó a Riley a solas, lejos de Marcus? Una pausa. Marcus dijo que Riley se sentía incómoda con los extraños, que tenía un trauma por la muerte de su madre. Él permaneció presente durante la entrevista para brindarle apoyo, así que nunca habló con ella sin la presencia de su presunto abusador en la habitación. Otra pausa más larga. El protocolo permite la presencia de los padres durante las entrevistas con menores. Señor Hayes, Riley estaba recluida en un trastero del sótano, donde le daban de comer una vez al día y la encerraban entre 16 y 18 horas seguidas. La habitación que Marcus le mostró estaba preparada. Era una habitación de invitados que él había preparado para su visita. ¿Verificó físicamente que Riley dormía en la habitación que él le mostró? ¿Comprobó si había otros lugares para dormir en la casa? Silencio. ¿La examinó en busca de signos de desnutrición, lesiones sin tratar o abuso físico? No soy un profesional médico. Lo hice. ¿Hizo un seguimiento después de cerrar el caso? ¿Comprobó el bienestar de Riley, aunque fuera una vez en los 8 meses transcurridos desde entonces? Escuche, tengo 73 casos de niños. Hice mi trabajo de acuerdo con los procedimientos que debo seguir. Si esos procedimientos son inadecuados, es un problema sistémico, no del señor Hayes. Riley Brennan lleva 9 meses sin hogar. Pesa 40 kilos, tiene fracturas sin tratar,
cicatrices de quemaduras por ataduras prolongadas, y estaba a pocas horas de sufrir un fallo orgánico cuando la encontramos. Su investigación exoneró a Marcus Webb, y debido a esa exoneración, se desestimaron los posteriores intentos de Riley de obtener ayuda. Tendrá que proporcionar un testimonio formal explicando cómo llegó a sus conclusiones. La línea se cortó. A las 100 p.m., Wire había recopilado un informe forense financiero que haría llorar de alegría a los fiscales. Cada retirada que Marcus había hecho de la cuenta fiduciaria de Riley, cada compra, cada factura pagada con dinero que no era suyo. Importe total malversado, $127,000. Saldo restante, $53,000. Wire también había recuperado correos electrónicos borrados del ordenador de Marcus, extraídos de los servidores de respaldo de su proveedor de servicios con una orden judicial que Bones había ayudado a acelerar a través de sus antiguos contactos en la fiscalía. Correos electrónicos a un abogado preguntando sobre la distribución del fondo fiduciario si el beneficiario fallecía antes de alcanzar la mayoría de edad. Correos electrónicos a un corredor de seguros sobre la actualización de los beneficiarios de las pólizas existentes. Pero la prueba irrefutable fue un intercambio de mensajes de texto que Wire recuperó de 3 semanas antes de que Riley escapara. Marcus a un número desconocido, resolviendo el problema por sí mismo. Otro mes de invierno debería bastar. Entonces estaré libre y limpio. Respuesta: estás jugando con fuego. Marcus: el fuego ya ha jugado. Esto es solo una limpieza. A las 2:30 p.m., Bones se acercó a la puerta principal de Marcus Webb. Llamó con firmeza. Marcus respondió, bien afeitado, con gafas de lectura en la nariz, vestido con pantalones caqui y un polo. Estaba arreglando su camioneta. Tenía las manos manchadas de grasa y se veía una llave inglesa en el banco de trabajo a través de la puerta del garaje. Parecía confundido, molesto, como un hombre interrumpido durante una tarde normal de sábado dedicada al mantenimiento del hogar. ¿Puedo ayudarle? Detrás de Bones, 180 motocicletas se alineaban en la calle. 180 hombres vestidos de cuero, observando, esperando. Marcus Webb: sí, soy Gerald Thompson, ex policía de Cincinnati. Estoy aquí por Riley Brennan. Bones observó atentamente el rostro de Marcus, buscando alguna pista. Sabemos que lleva 9 meses sin hogar. Sabemos lo de la habitación del sótano, el hambre, la herencia robada, y sabemos lo que dijo por teléfono sobre dejar que les pasen accidentes a los niños de la calle. La expresión de Marcus no cambió. Suave, ensayada. No sé de qué está hablando. Riley se escapó hace 9 meses. La he estado buscando. Presenté una denuncia por desaparición y todo lo demás. Qué curioso. Hemos consultado esa denuncia. La presentó hace 8 meses. Un mes después de su desaparición, y la calificó como una fugitiva crónica con problemas de conducta. Sin alerta ámbar, sin búsqueda activa, solo un rastro de papeles para cubrirse las espaldas. Riley tiene problemas. Problemas emocionales derivados de la muerte de su madre. Intenté ayudarla, pero ella se negó. Tenemos registros bancarios que muestran que retiró $127,000 de su cuenta fiduciaria, pagó su hipoteca y compró una camioneta. Tenemos declaraciones de testigos de vecinos que oyeron gritar a Riley. Tenemos el testimonio de su antigua profesora, que presentó denuncias por abuso que fueron ignoradas. Tenemos pruebas médicas que demuestran inanición y restricción prolongadas. Y tenemos el cuaderno de Riley, donde documentó palabra por palabra su conversación telefónica sobre esperar a que ella muriera para poder cobrar los $53,000 restantes. La cara de Marcus se quedó cuidadosamente en blanco. Quiero hablar con mi abogado. Es su derecho. Bones dio un paso atrás. Agentes. 3 patrullas de la policía de Cincinnati se detuvieron. La detective Amanda Chen salió del coche. Oficina del fiscal del condado de Hamilton, 38 años, inicialmente escéptica cuando Bones le llevó este caso esa mañana. Ya no lo estaba. Marcus Anthony Webb queda detenido. Su voz era clara y se oía en toda la tranquila calle. Delito grave de maltrato infantil,
restricción ilegal, robo de fondos en fideicomiso, fraude y conspiración para cometer asesinato. Tiene derecho a permanecer. Le leyeron sus derechos allí mismo, en la entrada, con las armas desenfundadas, con voces fuertes y autoritarias. La cara de Marcus rozaba el capó de su camioneta mientras le esposaban. La misma camioneta que había comprado con el dinero de Riley, las mismas manos que le habían roto la muñeca a Riley, ahora le retorcían la espalda. Los vecinos salieron a mirar. Dorothy Patterson, James Chen, Sandra Mitchell, la mujer del grupo de la iglesia que había rechazado a Riley en la cafetería, ahora horrorizada al reconocer a Marcus siendo arrestado. Todos ellos de pie en sus porches, viendo cómo llegaba la justicia con 9 meses de retraso. En la sede del club, Riley estaba sentada con Sofía y Doc Vázquez. Se enteró del arresto por teléfono. Miguel la llamó personalmente. Ya está hecho, está detenido. La audiencia de fianza es el lunes, pero Amanda Chen recomienda una fianza de $500,000. No la conseguirá. Las pruebas que hemos reunido son... Miguel hizo una pausa. Riley va a ir a la cárcel durante mucho tiempo, como mínimo 8 años, y seguimos investigando la muerte de tu madre. El forense va a reabrir el caso basándose en los hallazgos de Wire. Riley no podía hablar, solo podía sostener el teléfono mientras las lágrimas le corrían por la cara. Sofía la rodeó con un brazo. Doc le apretó la mano. «Estás a salvo», dijo Miguel. «Por fin estás a salvo». En la sede del club, el sacerdote convocó una reunión. Los 180 hermanos estaban presentes. La sala se quedó en silencio cuando él se puso de pie. «Hermanos, nos hemos reunido por Riley Brennan para protegerla, para conseguir justicia. Hoy Marcus Webb ha sido detenido y acusado de 6 delitos graves. Las pruebas que hemos reunido lo han hecho posible, pero nuestro trabajo no ha terminado». Miró a su alrededor a los hombres que habían sacrificado su sábado, que habían viajado en medio del frío glacial, que habían pasado horas recopilando declaraciones y pruebas. Riley cumplirá 18 años dentro de 9 meses. Hasta entonces necesita protección, alojamiento, atención médica, educación, asistencia jurídica. Le hicimos una promesa. Ahora la cumpliremos. Todos a favor de establecer la protección total del club hasta que alcance la mayoría de edad. La sala se quedó en silencio. 180 hombres, todos con sus chaquetas, todos esperando un momento. Nada. Solo el zumbido del frigorífico y el sonido lejano de una motocicleta fuera. Entonces, todas las manos se levantaron, sin un momento de vacilación. Ni una sola voz en contra. 180 hombres votaron por unanimidad para proteger a una chica que había salvado a uno de los suyos. Porque eso es lo que realmente significa ser hermanos. Se había hecho justicia, pero la justicia no era el final, solo era el principio. El papeleo tardó 3 días en tramitarse. Se concedió la custodia de emergencia al estado de Ohio con los Hells Angels. La sección de Ohio fue designada tutora temporal de Riley hasta que cumpliera 18 años. Sin precedentes, inusual. Pero Amanda Chen había argumentado de forma persuasiva que el sistema ya le había fallado a Riley 4 veces y que esta hermandad había tenido éxito donde todas las instituciones habían fracasado. La jueza María Costello miró a Riley, sentada en su despacho, todavía con la chaqueta de cuero de Miguel, todavía pesando 44 kilos, todavía llevando el estetoscopio de su madre en una bolsa impermeable, y tomó una decisión que se estudiaría en los tribunales de familia durante años. «Señorita Brennan, concedo la custodia protectora a los Hells Angels, sección de Ohio, bajo la supervisión del Estado. Tendrá que presentarse semanalmente ante un abogado designado por el tribunal y someterse a revisiones mensuales, pero estará alojada, alimentada, educada y protegida por personas que ya han demostrado que lucharán por usted. ¿Le parece seguro este acuerdo?» Riley asintió con la cabeza, incapaz de hablar, porque seguro era una palabra cuya existencia había olvidado. A finales de febrero, Riley vivía en un apartamento a 3 manzanas de la sede del club, 2 dormitorios amueblados por hermanos que habían reunido recursos.
El alquiler pagado con 6 meses de antelación con fondos del club, no por caridad, había insistido el sacerdote, sino como inversión en la familia. El doctor Vázquez la visitó a diario durante las 2 primeras semanas. Supervisaba el síndrome de realimentación de Riley, una peligrosa afección en la que los cuerpos desnutridos no pueden soportar la ingesta normal de alimentos sin supervisión médica. Cada comida planificada, cada caloría contada. Reintroducción lenta de nutrientes bajo prescripción médica. Tu cuerpo ha olvidado cómo procesar los alimentos correctamente, le explicó el doctor con delicadeza. Tenemos que enseñarle de nuevo. Porciones pequeñas, 6 veces al día. Proteínas, carbohidratos complejos, grasas saludables. Al principio no notarás nada, pero en un mes notarás la diferencia. Wire instaló un sistema de seguridad en el apartamento de Riley. Cámaras, cerraduras reforzadas, un botón de pánico que conectaba directamente con la sede del club. No tendrás que volver a temer que alguien entre a robar, le dijo, mostrándole a Riley cómo funcionaba todo. Y hemos solicitado una orden de alejamiento contra Marcus. Si paga la fianza, cosa que no hará, no podrá acercarse a menos de 150 metros de ti o de esta dirección. Bones se encargó de la coordinación legal. El juicio de Marcus estaba fijado para junio, dentro de 4 meses. Pero las pruebas eran tan abrumadoras que el propio abogado de Marcus, Bradley Kirkman, se había puesto en contacto con la fiscalía para llegar a un acuerdo. El abogado de Marcus sabe que no puede ganar este caso. Bones le explicó a Riley, solo los registros financieros ya son condenatorios. Añádele los testimonios de los testigos, tus pruebas médicas, la reapertura de la investigación sobre la muerte de tu madre. Kirkman está hablando de una condena de 8 años sin posibilidad de libertad condicional durante 5. Y si no acepta el acuerdo, iremos a juicio y Amanda Chen lo hundirá. Ella habla de entre 15 y 20 años por todos los cargos combinados. Riley asimiló esta información lentamente. ¿Qué pasa con mi madre? White dijo que van a reabrir su caso. El forense revisó el informe original del accidente. Los frenos del coche de tu madre mostraban un desgaste incompatible con la antigüedad del vehículo y su historial de mantenimiento. Marcus tomó prestado su coche la mañana del accidente. Le dijo que necesitaba hacer unos recados. El forense ha dictaminado que se trata de una muerte sospechosa y recomienda una investigación completa. Si pueden demostrar que Marcus manipuló los frenos, se enfrentará a cargos por asesinato. Riley tocó el estetoscopio que colgaba de su cuello. Era de su madre. Lo único que Sarah Brennan había dejado atrás, además de los recuerdos y los conocimientos médicos que habían salvado la vida de Sofía. Bien, susurró Riley. Ella también se merece justicia. Reaper se convirtió en el principal mentor de Riley. Todos los martes y jueves la recogía para lo que él llamaba sesiones de recuperación. A veces solo era un desayuno en una cafetería, enseñándole a Riley que no pasaba nada por comer en público, que nadie le quitaría la comida, que podía pedir lo que quisiera. Otras veces era fisioterapia para su muñeca, que White había organizado a través de sus contactos en la administración de veteranos. «Salvaste la vida de mi hija», dijo Miguel una mañana mientras desayunaban tortitas. «Eso significa que ahora tú también eres mi hija, no sustituyes a tu madre. Nadie podría hacerlo. Pero tienes una figura paterna si la quieres. Alguien que te enseñará a montar a caballo. ¿Quién asistirá a los eventos escolares? ¿Quién se asegurará de que sepas que eres importante?» Riley había llorado sobre su zumo de naranja, el tipo de llanto que es una mezcla de alivio y dolor. Sofía se convirtió en la mejor amiga de Riley, la primera amiga de verdad que Riley había tenido en 2 años. Tenían la misma edad. Sofía 16, Riley 17. Pero sus experiencias no podían ser más diferentes. Sofía había crecido segura, querida, protegida. Riley había crecido y luego le habían arrebatado todo. Pero Sofía nunca trató a Riley como a un caso de caridad. Nunca la miró con lástima. Solo amistad, pura y sin complicaciones. ¿Quieres venir a mi partido de fútbol el sábado?, preguntó Sofía una tarde. Estaban estudiando juntas en el apartamento de Riley. Sofía ayudaba a Riley a ponerse al día con 2 años de educación perdidos.
Mi padre va a traer a medio club como mi sección de animadoras personal. Es vergonzoso, pero también es genial. Riley sonrió, una sonrisa auténtica. La primera en meses. Sí, me gustaría. En marzo Riley había ganado 5,5 kilos. Seguía estando por debajo de su peso, pero ya no era crítico. La neumonía se le había curado con antibióticos. En abril le iban a operar la muñeca para corregirla, con clavos y placas para recolocar el hueso correctamente. Después, fisioterapia. El doctor Vázquez también había colaborado con los médicos de Riley para organizar la terapia. 2 veces por semana recibiría asesoramiento para superar el trauma con la doctora Sarah Kim, especializada en supervivientes de abusos. La curación no es lineal, le explicó la doctora Kim en la primera sesión. Algunos días te sentirás fuerte, otros días sentirás que has vuelto a ese sótano. Ambos están bien, ambos son parte del proceso. Riley aprendió a hablar del sótano, del hambre, del aislamiento, de la conversación que había oído y que la había llevado a escapar. Aprendió que su hipervigilancia, el escudriñar constantemente las salidas, el sobresaltarse ante movimientos repentinos, era un mecanismo de supervivencia que la había mantenido con vida, pero que no tenía por qué controlarla para siempre. Y poco a poco, con el paso de las semanas, que se convirtieron en meses, Riley empezó a creer que realmente podría sobrevivir, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Que la niña que Sarah Brennan había criado, curiosa, valiente y amable, aún podía existir bajo todo el trauma. En abril, Marcus Webb aceptó el acuerdo con la fiscalía. 8 años en una prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante 5 años. Cumpliría su condena en la institución correccional de Lebanon, a 2 horas de Cincinnati, lo suficientemente lejos como para que Riley nunca se encontrara con él por casualidad. El día de la sentencia, Riley se sentó en la sala del tribunal con Miguel a un lado y Sofía al otro. El sacerdote y el doctor detrás de ellos, Bones de pie cerca de la mesa del fiscal, Wire detrás documentándolo todo. El juez Costello miró a Marcus, vestido con un mono naranja y esposado, y pronunció unas palabras que se citarían en todos los artículos periodísticos sobre el caso. Señor Webb, se le confió el cuidado de una menor que acababa de perder a su madre. En lugar de protegerla, la encarceló. En lugar de cuidarla, la mató de hambre. En lugar de honrar la memoria de la mujer que confió en usted, la mató por dinero, y luego intentó hacer lo mismo con su hija. Es usted un depredador que se puso la máscara de la respetabilidad mientras cometía actos de crueldad calculada. El tribunal le condena a 8 años de prisión estatal. Ojalá la ley me permitiera darte más. Marcus había mirado a Riley una vez, solo una vez, y lo que Riley vio en su rostro no fue remordimiento. Era rabia por haber sido descubierto. Pero Riley no se inmutó, no apartó la mirada, solo lo miró fijamente con la fuerza de alguien que había sobrevivido a lo peor y había salido adelante. Tras la sentencia, Amanda Chen se acercó a Riley en el pasillo del juzgado. Quiero que sepas algo. Este caso ha cambiado la forma en que nuestra oficina gestiona las denuncias de abusos. Estamos implementando nuevos protocolos, entrevistas individuales obligatorias con menores, visitas de seguimiento, mejor formación para los trabajadores sociales. No te devolverá el tiempo perdido, pero puede que salve al próximo Riley Brennan. Riley asintió. Bien, eso es muy bueno. Fuera del juzgado, la prensa estaba esperando. Cámaras, periodistas gritando preguntas. Miguel se colocó entre Riley y la multitud, creando un escudo. Otros hermanos formaron un círculo protector. Wire ya había emitido un comunicado en nombre de Riley. Ella no daría entrevistas, no sería explotada por su trauma. Pero el sacerdote sí habló de pie en las escaleras del juzgado con 180 hermanos detrás de él. Hoy se ha hecho justicia, pero esta historia no trata de moteros, parches o chaquetas de cuero. Trata de una chica de 17 años que eligió el valor por encima de la comodidad, que salvó la vida de un desconocido cuando todos los demás se limitaron a mirar, que sobrevivió a 9 meses de infierno porque se negó a desaparecer. Riley Brennan es todo lo bueno de este mundo,
y Marcus Webb representa todo lo malo. La protegimos porque eso es lo que hace una familia. Y seguiremos protegiéndola hasta que ya no nos necesite. 6 meses después, el 3 de noviembre, el día en que Riley cumplía 18 años, la sede del club estaba decorada con serpentinas y globos, y había una tarta. Una tarta de chocolate con glaseado de vainilla, la favorita de Riley, estaba sobre una mesa rodeada de regalos. 75 personas se apiñaban en el espacio, hermanos y sus familias. Sofía y sus amigas del fútbol, Doc Vázquez, Bones y Wire, Amanda Chen, que se había convertido en amiga durante el proceso legal, el Dr. Kim, el terapeuta de Riley, incluso el juez Costello, que había aprobado la tutela. Riley estaba en el centro, con unos vaqueros que le quedaban bien a su cuerpo de 54 kilos. Llevaba una camiseta de los Hells Angels que Sofía le había comprado como broma, pero que Riley lucía con orgullo, con la muñeca en una férula por la operación que finalmente había corregido la fractura. Tenía el pelo limpio y cortado, recogido en una pulcra coleta. Las ojeras se habían difuminado, las mejillas estaban más rellenas y sus ojos aún tenían sombras, pero también brillaban. Parecía tener 17 años. Por fin aparentaba su edad. Miguel sacó la tarta. Todos cantaron el cumpleaños feliz. Riley sopló las velas y pidió un deseo que, por una vez, parecía posible en lugar de desesperado. Después, Priest apartó a Riley y le entregó un sobre. ¿Qué es esto? ¡Ábrelo! Dentro había un extracto bancario, la cuenta fiduciaria a nombre de Riley. Saldo, $53,847. 2. La herencia restante que Marcus no había robado, más otros $42,000 recaudados por las secciones de los Hells Angels de Ohio, Michigan y Kentucky. Hermanos que habían oído la historia de Riley y querían ayudar. Es tuyo, dijo Priest. Todo para la universidad, para la escuela de oficios, para cualquier futuro que quieras construir. Y hay más. El Doc's Hospital te ofrece un programa de formación como técnico de emergencias médicas, con un puesto remunerado como aprendiz. Seguirías los pasos de tu madre, ayudando a la gente, salvando vidas. Riley se quedó mirando las cifras, la posibilidad, el futuro que le habían robado y que ahora le devolvían. No sé qué decir. Di que lo usarás. Di que construirás algo hermoso a partir de todo lo feo que has sobrevivido. Di que serás feliz. Riley abrazó al sacerdote. Este hombre que había perdido a su propia hija, pero había elegido salvar a la de otra persona, que había movilizado a una hermandad porque creía que proteger a los vulnerables era sagrado. Gracias, susurró, por verme cuando era invisible. Nunca fuiste invisible, Riley. Solo estabas rodeada de gente que decidió no mirar. Pero una vez que alguien te ve de verdad, una vez que alguien decide que importas, ya no pueden ignorarte. Las estadísticas del caso de Riley se documentaron cuidadosamente, se presentaron ante los tribunales y los servicios sociales y se utilizaron para reformar las políticas. Las denuncias de acoso escolar en las escuelas del condado de Hamilton se redujeron en un 43% después de que los Hells Angels crearan Angels Watch, un programa de vigilancia de jóvenes en riesgo. Los servicios de protección infantil, CPS, implementaron entrevistas individuales obligatorias con menores y visitas de seguimiento en un plazo de 30 días tras cualquier denuncia de abuso. Ohio aprobó la ley Riley, que exige auditores financieros para todas las cuentas fiduciarias que involucren a menores con padres fallecidos. Otros 4 distritos de Ohio adoptaron programas similares de supervisión por parte de tutores. Riley se inscribió en el programa de técnico de emergencias médicas. Comenzó las clases en enero. Descubrió que tenía el don de su madre, la capacidad de mantener la calma en situaciones de crisis, de ver más allá de la sangre y el pánico a la persona que necesitaba ayuda. Se ofreció como voluntaria en el mismo hospital donde trabajaba Doc. Comenzó a atender llamadas con los paramédicos y salvó 3 vidas en sus primeros 6 meses de trabajo. Obtuvo matrícula de honor cada semestre, se convirtió en presidenta de la organización estudiantil de EMT
y comenzó a dar charlas en institutos sobre cómo reconocer los signos de abuso y cómo ayudar. Pero esta historia no trata realmente de estadísticas, programas o cambios políticos. Trata de lo que sucede cuando una persona decide actuar en lugar de mirar. Cuando alguien decide arrodillarse sobre el cemento helado durante 8 minutos a pesar de que se está muriendo. Cuando el valor se parece a un adolescente desnutrido que se niega a dejar morir a un desconocido, mientras todos los demás se limitan a agravarlo. Y trata de lo que ocurre cuando las personas a las que la sociedad más teme resultan ser los protectores más bondadosos. Cuando las chaquetas de cuero y los motores de las motocicletas se convierten en símbolos de seguridad en lugar de peligro. Cuando una hermandad basada en la lealtad demuestra que la familia no es una cuestión de sangre. Se trata de quién aparece cuando te estás ahogando. Si alguna vez te has sentido invisible, ten en cuenta esto. No lo estás. Alguien te ve. Quizás aún no, quizás no hoy. Pero hay personas en este mundo que lucharán por ti en el momento en que te vean. ¿Quiénes se movilizarán? ¿Quiénes se interpondrán entre ti y el peligro? ¿Quiénes te darán su chaqueta cuando tengas frío y te protegerán cuando te persigan? Hay Riley Brennan por todas partes. Niños que caen en el olvido. Adultos que sufren abusos a puerta cerrada. Personas que sufren mientras el mundo pasa de largo. Y la mayoría de las veces no los vemos porque es más fácil mirar hacia otro lado, porque involucrarse es complicado y puede requerir sacrificar la comodidad por el valor. Pero esta es la verdad. No se necesitan 180 motocicletas para cambiar la historia de alguien. Solo hay que prestar atención, hacer las preguntas incómodas, llamar a la línea de ayuda cuando algo no está bien, creer a la persona que tiembla mientras te cuenta algo imposible. Ser quien no pasa de largo. Riley Brennan salvó a Sofía Martínez con la reanimación cardiopulmonar que le enseñó su madre. Los Hells Angels salvaron a Riley Brennan con la hermandad que construyó su presidente. Y ahora Riley salva a otros en cada turno que trabaja. Llevando el estetoscopio de su madre con el conocimiento de que sobrevivió, demostrando que el trauma no tiene por qué ser el final de tu historia. Puede ser el comienzo de la salvación de otra persona. Escucha cuando un niño duda antes de irse a casa. Fíjate cuando alguien está perdiendo peso y no puede permitírselo. Cuestiona las historias que parecen demasiado perfectas, las explicaciones que parecen ensayadas. Preocúpate lo suficiente como para intervenir, aunque te tiemble la voz, aunque te equivoques, aunque sea incómodo. Porque lo único peor que equivocarse sobre el abuso es tener razón y no hacer nada. Marcus Webb está cumpliendo el primer año de 8 en la prisión de Lebanon. Riley acaba de terminar su segundo año como técnico de emergencias médicas titulado. Ahora tiene 20 años. Está sana, segura y prosperando. A veces todavía tiene pesadillas. Todavía se sobresalta con los movimientos bruscos. Pero se está recuperando, aprendiendo que sobrevivir no es lo mismo que vivir, y finalmente está haciendo ambas cosas. Guarda el estetoscopio de su madre en su taquilla del trabajo. Lo usa en cada turno. Honra la memoria de Sarah Brennan haciendo exactamente lo que Sarah le enseñó. Ayudar a las personas cuando eres la única que puede hacerlo. Y cada 10 de febrero, Riley y Sofía se reúnen en Riverside Roastery. Se sientan en la misma mesa, piden café. Recuerdan el día en que todo cambió porque una chica se negó a pasar de largo ante el sufrimiento. Y el padre de otra chica comprendió que la protección es la forma más elevada de amor. La cafetería sigue oliendo a canela y a granos recién tostados. Sigue llenándose los sábados por la mañana, pero ahora hay una placa en la pared cerca de la entrada. En honor a Riley Brennan, que nos enseñó que los héroes no siempre tienen el aspecto que esperamos. A veces se parecen a alguien a quien todos los demás dejaron de ver. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete a este canal. Compártela con alguien que necesite saber que todavía existen personas protectoras. Comenta a continuación y cuéntame quién fue tu protector cuando lo necesitabas. ¿O qué te hubiera gustado que alguien hubiera hecho cuando eras invisible? Porque estas historias importan. No por las visitas, los algoritmos o el tiempo de visualización, sino porque en algún lugar, en este momento,
Hay otra Riley sentada fuera de otra cafetería, preguntándose si alguien la verá alguna vez, si alguien luchará por ella, si es lo suficientemente importante como para ser salvada. Lo es, tú lo eres, todos lo somos, y a veces solo hace falta que una persona decida arrodillarse en lugar de grabar, actuar en lugar de mirar, ser quien no se aleja. Esta es la historia de Riley Brennan. Esta es la promesa de los ángeles del infierno. Esta es la prueba de que la hermandad no es una palabra, es una acción. Y el final es Riley con su uniforme de técnico de emergencias médicas, respondiendo a una llamada, salvando vidas porque alguien salvó la suya en su momento. El final es Sofía graduándose con honores, sana y viva porque una chica sin hogar sabía RCP. El final es 180 hombres demostrando que las personas más aterradoras de una sala pueden tener los corazones más bondadosos. Esa es la historia. Esa es la verdad. Eso es lo que pasa cuando alguien finalmente mira. Suscríbete, comparte, alza la voz. Sé la persona que no pasa de largo. Sé el ángel del infierno de alguien.